Te doy la bienvenida a este primer podcast desde este entorno tan maravilloso. Así que desde aquí, gracias por estar disfrutando de este contenido. Y hoy voy a hablar de un tema que me parece muy interesante, que son esas vías de transmisión de la información transgeneracional. Y es que todo este tema está muy en auge en los últimos años, tanto a través del estudio, ¿no?, de diferentes científicos que hablan de cómo el trauma se hereda. Y pues bueno, me parece un tema muy interesante, ya que hoy en día también hay mucho desarrollo a nivel de terapias. Parece que la conciencia cada vez llega a más gente en este tipo de temas. Y bueno, voy a hablar un poquito sobre estas diferentes vías de transmisión y a ver hasta dónde podemos llegar en este vídeo de hoy. Bien, por una parte vamos a tener en cuenta que esa información que se codifica en el ADN, tenemos un gran porcentaje de ella que nos habla de muchas cosas, ¿vale? Y cosas que antiguamente o hace un tiempo no se contemplaban. Y es que los patrones de comportamiento se heredan. Esas vivencias, esas memorias traumáticas se heredan a través de esa información genética. Si tenemos en cuenta que nosotros hemos estado en el vientre de mamá y mamá biológicamente previamente ha estado en el vientre de su madre, podemos ya hacernos la idea cómo a nivel biológico celular estamos ya, viviendo en nosotros la propia información, pues en este caso de la abuela materna, ¿no? Pero todo esto va mucho más allá, teniendo en cuenta, como os decía, que esa información a nivel de ADN comprende dentro de ese 100% diferentes aspectos. Hoy en día se sabe que un 3% pues tiene que ver con nuestras características, con nuestros rasgos, ¿no?, más físicos, etcétera, etcétera. Y otro tanto por cien tiene que ver con otras informaciones que se basan en las experiencias traumáticas, de duelo, etcétera, etcétera, que nuestros ascendientes han tenido, y toda esa información viaja codificada a un nivel celular. Entonces vamos a tener en cuenta como esa primera vía de transmisión de la información transgeneracional. Y hay que añadir lo que, por ejemplo, Bruce Lipton afirma a través de sus investigaciones, y es que sí, heredamos ciertos genes, pero ¿de qué depende de que cierta actividad genética se active o no, pudiendo desencadenar ciertas enfermedades o patologías u otro tipo de disfunciones más psíquicas? Pues bien, lo que va a hacer que un gen se pueda expresar o no va a ser el ambiente, es decir, va a ser aquellas creencias, aquellos comportamientos y aquellos hábitos que están en nuestras manos modificar o no, y que en definitiva van a decidir si un gen se expresa o no. Luego hablaré de algunas otras y luego para mí pues algunas se pueden relacionar con otras, ¿no? Entonces de aquí directamente estamos teniendo en cuenta que, por ejemplo, un abuelo o un bisabuelo, ¿no?, tiene ciertas vivencias como duelos que no pueden ser, integrados, secretos, cosas que no se pueden expresar. Dentro de todo esto vamos a tener también muy en cuenta el aspecto cultural, ¿no?, cultural y social del momento en el que pues todo eso se vive, lo que está permitido y lo que no. Así que todos esos factores también van a estar muy relacionados, ¿no?, todo lo que es el entorno, y a veces pues podemos hablar de un trauma incluso colectivo teniendo en cuenta todo ese factor social y cultural. Entonces esos secretos, esas informaciones que muchas veces son para proteger, ¿no?, ante el dolor a la familia o por vergüenza, pues al final quedan codificadas en el sistema biológico, y a través de esa transmisión, ¿no?, vía ADN, pues pueden seguir avanzando hasta las siguientes generaciones. Este es un tema, o un factor, mejor dicho, pues muy interesante, y que a día de hoy, como decía antes, se han llevado numerosos estudios donde todo esto se ha ido corroborando, y donde me alegra que ahí también pues otra gente que tiene la capacidad de llegar, ¿no?, a través de esos estudios al mundo, pues se haya puesto a indagar sobre todo esto. Luego podemos hablar también del proyecto Sentido.
¿qué es el proyecto sentido? El proyecto sentido es, la misma palabra lo dice, ¿no? Es ese proyecto que somos nosotros cuando somos concebidos y que va a tener un sentido y que dependiendo que el sentido que le den, por ejemplo, los padres, ¿no? O aquellas personas allegadas a la familia, como tíos o abuelos, etcétera, etcétera, pues va a dar un sentido a la vida del que llega, va a dar un sentido a mi vida yo cuando llego al mundo. Entonces aquí hay un tema muy interesante dentro de lo que es el proyecto sentido, ¿no? Y es que dependiendo tanto cómo estén mis padres en el momento de la concepción, cómo están energéticamente entre ellos, cómo están emocionalmente, qué circunstancias transitan por sus vidas en esos momentos, pues es una información que en mí ya me va a calar desde ese primer momento de la concepción, incluso desde 9 meses antes de yo ser concebido. ¿Cómo está ese ambiente en mis padres, ¿no? Y qué sucede a nivel familiar y a nivel de situaciones personales? Y entre ellos, pues toda esa información, como digo, también va a tener una huella en ese ser que está llegando al mundo. Y aquí hablamos también, aparte de esto, de algo más allá, que es esa intención inconsciente la mayoría de veces que se le da a un hijo cuando viene al mundo. Entonces puede ser que yo inconscientemente diga, wow, también por lo que he vivido, porque también llevo una información, ¿no? Y unos patrones que pueden venir de atrás. Entonces puede ser que yo diga, wow, mi empresa en algún momento, me gustaría que mi hijo continuara con ella. Entonces inconscientemente es, wow, voy a tener un hijo para que pueda continuar con esto. Y por supuesto que aquí el juicio no existe, o sea, no estamos juzgando nada y esto es algo que hacemos lo mejor que sabemos y en función de los patrones que nosotros llevamos, ¿vale? Entonces, pero bueno, esto es algo importante que está ahí, ¿vale? O, por ejemplo, yo soy una mujer maltratada y puedo inconscientemente decidir tener un hijo para que me proteja de mi pareja que me maltrata. Entonces ese hijo que viene va a venir con un sentido que va a ser el de estar siempre protegiendo a mamá. Por lo tanto, a nivel inconsciente va a estar con esa información muy presente y esto pues puede repercutir de diferentes maneras, ¿no? Pero puede ser que en su vida ya adulta pues no tenga esa autonomía y ese digamos sentir de su propia vida, porque de trasfondo hay una información de que tiene que proteger a mamá. Entonces esta es otra información, otro ejemplo que puede estar muy ligado, ¿no? a este proyecto sentido. Otro ejemplo podría ser cuando por ejemplo pues se ha tenido previamente un embarazo que no ha salido adelante o un hijo ha fallecido, ¿no? Pues a veces el siguiente hijo tiene un sentido de sustituir, por supuesto que para el inconsciente. Hablamos siempre de respuestas biológicas y que se basan ya en patrones establecidos. Así que, como decía antes, aquí no existe el juicio, solo el conocimiento y la toma de conciencia. Pero este puede ser otro ejemplo, que el hijo que llega es un hijo de sustitución y en muchos casos esto se solapa con que se le pone el mismo nombre de ese primer hijo que falleció. Así que va a tener por diferentes vías la información, digamos, de ese primer hermano. Entonces posiblemente este nuevo ser que llega al mundo de alguna manera va a estar representando una identidad que no es suya. Así que esto va a ser también otro ejemplo del proyecto sentido y que es muy interesante, ¿no? Observar todo esto para poder tomar conciencia y mejorar muchos aspectos, ¿no? Porque hablamos de patrones vitales, hablamos de malestares emocionales, ¿vale? En toda esta transferencia de la información, pero estamos hablando también muchas veces de algo más allá que de la psique, ¿no? Que es el síntoma físico. Entonces luego todo eso junto a un montón de otras vías de transmisión, pues puede desencadenar que surja una enfermedad, un síntoma, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos, ¿no? otra vía, que es ese proyecto sentido.
Y luego a veces nos vamos muy como a lo que ya hemos hablado hasta ahora, muy a estas dos partes del proyecto sentido, de esa información que viene, digamos, a nivel de ADN, pero vamos a tener en cuenta también la vía de información como más directa, es decir, aquellos patrones que yo interpreto, ¿vale? De manera inconsciente a través de la educación de mis padres o de mis cuidadores o de mis abuelos o de quien esté ahí, de alguna manera me está llegando. Igual que me llega a mí, a mi padre, por ejemplo, le llegó de su padre y a mi abuelo también le llegó de su padre. Entonces aquí estamos hablando de otra vía de información, de esa transmisión de información como más, digamos, directa, ¿sí? Entonces, si se repitió tú eres tonto, y de mi abuelo a mi padre, por ejemplo, que posiblemente mi abuelo también lo vivió, pues mi padre posiblemente siga ese patrón aprendido. Me llega a mí, ¿no? Se viva todo lo que acontece, el vivir todo eso internamente, ¿no? En la vida de uno, cada cual con sus matices, y puede ser que yo también proyecte eso en la siguiente generación, en mis hijos, ¿no? Entonces aquí hablamos también de esa vía de transmisión y es de lo que se percibe en el ambiente generación tras generación. Entonces aquí hay también mucho que tiene que ver con cómo vivimos, con qué creencias establecemos, hasta dónde tenemos los límites en nuestra percepción para avanzar ligeros en nuestra vida, para avanzar fieles a nosotros mismos, a nuestra identidad, o a una identidad que, digamos, está corrompida, no es una identidad real, o sí que lo es, porque es una oportunidad para ahí de aprender y de moverme, así que aquí lo podemos ver como queramos, ¿vale? Pero, pues, claro, toda esa información va a estar ahí de transmisión muy directa, y esto es algo que se cala en el ambiente. Y seguido de esto, muy de la mano, pues digo que luego pueden confluir diferentes vías de transmisión, ¿no? Muy de la mano, más allá de esas creencias y expresiones, como el ejemplo que he puesto de es que eres tonto, pues que esto que haces no sirve para nada, debería de buscar un trabajo mejor, ¿no? Y puede venir de mi abuelo, claro, por la época que vivió, por las condiciones del momento, pues después de una guerra o incluso en una guerra, bueno, etcétera, etcétera. Pero esas vías, ese hilo de información, pues puede estar ahí también, ¿no? Entonces, esto va para mí muy de la mano con otra parte, que es la percepción del inconsciente. Más allá de lo que yo experimento, de cómo me educan, más allá de esto, hay una percepción de mi sistema a nivel inconsciente, pero que emocionalmente estoy percibiendo la información de los que tengo al lado. Estoy percibiendo el mal día de mi padre, estoy percibiendo el mal día de mi madre, estoy percibiendo un suceso, una cosa que ha pasado y que no se ha dicho por protegerme del dolor con todo el cariño hacia mí. Estoy percibiéndolo en el ambiente. Entonces aquí nos vamos a una expresión muy sutil, pero que esto sucede. O sea, los niños a través de esa percepción no somos tontos y toda esa información se percibe a nivel inconsciente, incluso nos hacemos cargo de las historias de nuestros padres o de aquellos que tenemos alrededor, y esto es algo que también se ha estudiado, ¿no? Todos estos profesionales dedicados a este tema, Rachel Yehuda, ya me saldrá, Bruce Lipton, ¿vale? Toda esta gente ha estado también investigando todo esto, así que a nivel de cuerpo, de cómo yo albergo esas memorias, de cómo el trauma se instala en mi cuerpo, va muy ligado también a toda esa omisión de información, a aquello que no se dice, a aquello que se le pone una máscara para evitar el dolor, ¿no? Entonces, aquí vemos también cómo muchas veces nuestro cuerpo guarda, y nosotros con nuestro afán de proteger inconscientemente a nuestros padres, de ayudarles, porque queremos que estén bien, porque de niños queremos recibir el cariño, pues a través de todo esto muchas veces heredamos y nos quedamos con cosas que no son nuestras a un nivel más directo, ¿no? Y posteriormente me gustaría añadir también
otro factor que es el sutil. Es decir, un ancestro que muere en condiciones pues, de una muerte repentina, un accidente, un suicidio. Muchas veces a nivel sutil esa información va a estar en el campo energético y puedo yo, por ejemplo, o cualquier persona, llevar esa información a otro nivel. Y con esto quiero decir que ese ancestro no ha transitado a la luz, ese ancestro está de alguna manera perdido por el motivo que sea, que pueden ser diferentes motivos, y eso genera en que, por resonancias y por otras cuestiones que habría que profundizar en ellas, de alguna manera yo me vincule a ese ser. Dicho de otra manera, puede ser que yo lleve la información de esa muerte violenta, de ese trauma no resuelto en mi campo, incluso que ese ancestro que no ha transitado a la luz, yo lo lleve pegado en mi campo y digamos que yo puedo estar viviendo con dos energías, con mi energía sí, pero también con la de otro, y esto puede repercutir en que yo esté repitiendo sus emociones, en que yo esté manifestando ese duelo no realizado y en que yo sienta, pues por poner un ejemplo, que vivo siempre triste, apenado, que estoy en una prisión, que me siento encerrado, que no tengo capacidad de salir, me siento como encapsulado, y esto puede ser, simbólicamente se pueden dar expresiones de todo aquello que ha acontecido en esta muerte trágica, por poner un ejemplo, o en cualquier otro tipo de información como duelos, secretos y demás. Así que desde aquí también tenemos una parte como más sutil que para mí también va a ser muy importante tener en cuenta para el trabajo en consulta y para poder ayudar a la persona a trascender otra serie de aspectos personales, ya que este aspecto sutil también va a estar muy ligado. Así que sin más, desde aquí me despido. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Si sientes compartirlo con alguien más, pues te lo agradezco de corazón, a que se comparta con aquellas personas con quien pueda ser de ayuda. Y hasta el próximo podcast.